Buenas, tiburinos. Pues Roland sí que es un tren, o por lo menos pega como 4. Roland es un personaje trascendido. Pausa para lore. Veréis, en Punishing Grey Raven los personajes que jugamos no son humanos, o al menos no lo son en ese momento. Los constructos son algo así como marionetas cibernéticas lo suficientemente poco humanas para ser inmunes a la debilidad del Punishing Virus, pero con un sistema neuronal basado en el humano original, de forma que la estructura de pensamiento de los constructos no se parece en nada a una inteligencia artificial, y por ello son inmunes a la infección cibernética del Punishing Virus. Meter conciencias humanas en cuerpos robóticos es la mejor solución que la humanidad encontró para un virus corrosivo a la biología e infeccioso a las máquinas. Pero como todo organismo parasitario del planeta Tierra, este remedio está sujeto al tiempo. De la misma forma que si dejas un sándwich un día y te lo comes al día siguiente, posiblemente no ocurra nada salvo que le pusieses algo relativamente rápido en ponerse en mal estado, pero si esperas 2 semanas para comértelo, seguramente tenga ya vida propia. Pues esta es la función del serum, y en esto se basa la energía del juego. La capacidad de aguantar al máximo posible la infección del virus Punishing nos la proporciona disponer de suficiente serum. Pues Roland es un trascendido, que viene a ser un constructo que ha sido infectado por el virus Punishing, pero ha sido designado por la red de los ascendidos, la AskNet, como un proxy capaz de conservar todas sus capacidades previas a la infección y que ha ganado poderes que van más allá de lo que tenía en sus fases iniciales. Una vez sacado este muerto del armario, que viene a explicar el porqué de Alpha pareciéndose a Lucía, que Camus se parece a Kamui, y puede que algún otro trascendido similar llegue en el futuro, procedo a explicaros a Roland. Roland es un personaje de fuego, y cuando digo fuego me refiero a que lo único que no pega por fuego del personaje es el ataque básico, los combos 1 y 2 y el esquivar. Vaya, solo falta que el esquivar hiciese daño de fuego. La forma de jugar de Roland es fácil de explicar. De hecho, una vez tienes la imagen mental de cómo se juega Roland, es uno de los personajes más fáciles de usar de Punishing Grey Raven, e incluso diría que es el personaje más friendly a la hora de jugar al juego con un mando. Lo primero a tener en cuenta es que Roland tiene 2 recursos. Por un lado, la energía azul arriba izquierda, como todos los demás personajes de Punishing, para lanzar su ulti o signature move. Y por otro, la energía de la espada que aparece abajo en la pantalla y que se carga y descarga en función de los combos y los ataques que usamos. La mecánica es simple, por colores. La energía de usar combos y usar esferas es roja y la energía para usar el ulti es azul. Ganas y gastas energía roja para cargar la energía azul y usas la azul para lanzar el ulti o signature move. Destruyes todo tu paso durante el signature move y vuelves a empezar. Fácil, ¿verdad? Pues aquí es donde se va a empezar a complicar todo un poco. Roland siempre tiene disponible todas sus habilidades, que podemos llamarlas el ataque básico, esquivar, ulti, orbe azul, orbe amarillo, orbe rojo y orbe blanco. Este último, el blanco, es con el que hace sus combos con el ataque básico. Y aparte, ese orbe blanco también se usa para el ataque especial de esquive o Matrix cuando se desbloquea al ir evolucionando al personaje y conseguir su arma. Son más o menos los mismos botones a los que estamos acostumbrados, pero de una forma distinta. Recordad los colores de antes. Energía roja generamos y usamos azul para el ulti. Los ataques básicos realizan un combo de 4 golpes. 1, 2, 3 y 4. El orbe blanco puede realizar un ataque especial distinto después de los ataques básicos 2, 3 y 4. Esto nos da la libertad para hacer 1, 2, orbe blanco, 1, 2, 3, orbe blanco, 1, 2, 3, 4, orbe blanco.
estos ataques, los que son combos del orbe blanco, son los que generan energía roja. Y los orbes azul, amarillo y rojo consumen energía roja a cambio de realizar ataques especiales distintos que hacen más daño y cargan la energía azul para el Signature Move. Combos básicos para generar energía, orbes de colores para gastarla y lanzar el ulti. Es fácil cuando te acostumbras a verlo así. Una vez explicada la parte que corresponde al modo normal de Roland, pasamos al modo especial o el modo mientras tiene el ulti activo. Cuando Roland activa su Signature Move o ulti, cambia el modo en que se juega y simplemente empieza una cuenta atrás. La energía roja pasa a ser naranja, está al máximo y se consume tanto por dejar pasar el tiempo como por realizar ataques y utilizar orbes de colores. El hecho de entrar en este modo tras usar el Signature Move nos da acceso a un nuevo orbe especial a la izquierda de los orbes de colores que nos permite usar una habilidad nueva una vez por Signature Move. La forma simple de explicarlo es: usas el Signature Move, usas la habilidad especial y después pulsas los botones de ataque o orbes de colores hasta agotar el modo especial y vuelves al modo normal a cargar energía roja y azul de nuevo. Y todo esto sería Roland si no entrásemos ahora en el fantástico mundo de su arma especial y las habilidades extra. Para empezar, su arma Durendal es básica porque la primera habilidad que añade a Roland es quitar el límite de esquivar consecutivo. En lugar de 2 puede hacer 5, que es la cantidad máxima que consume el 100% de la energía de esquivar. También es lo que desbloquea la habilidad del orbe blanco después de esquivar. Y por cierto, este ataque especial después de esquive es lo único capaz de recuperar la energía naranja durante el Signature Move. Teniendo en cuenta que el Signature Move nos pone una cuenta atrás, la idea es consumir la energía de la forma más eficiente posible. Esto implica que asumamos que tenemos que recibir daño para no perder tiempo esquivando y así poder encajar 4 ataques en lugar de 3. Este arma nos permite añadir tiempo extra a cada Signature Move, modificando nuestra forma de ver el esquivar durante el ulti, porque pasa de ser una forma de perder eficiencia a una forma de aumentar la eficiencia. Su arma de 6 estrellas es core 100% para el personaje. Después, su set de memorias le da bonos en los sets 2 y 4 y en el set 6 obtiene que cada vez que entra en juego, ya sea nada más empezar o al intercambiarlo, Roland gana 30 de energía extra. Y hacer un combo de ataques básicos y orbe blanco le recupera parte del dodge. Una vez terminado el Signature Move, tenemos que tener en cuenta que a la hora de cargar nuestra energía, tenemos la posibilidad de seguir jugando con Roland o rotarlo, puesto que hay que tener en cuenta que Roland genera energía al salir de la batalla, sobre todo cuando tenemos su arma, que hace que vuelva a entrar con mucha energía, que ahora os explico. A todo esto tenemos que añadirle que sus habilidades de rango son: rango S, daño extra de fuego y ataque extra al equipo. Rango SS, los orbes de colores hacen daño extra y al entrar en Matrix, en lugar de usar un orbe de color sin coste, puede usar 3 orbes de color sin coste. La mecánica de los orbes de color para las habilidades especiales, que llevo mencionando todo el vídeo y no he explicado, es que gastan 30 de energía de la barra de Roland y todos tienen activación en combo. Orbe rojo más orbe rojo lanza 2 ataques distintos consecutivos. Hay combos del mismo color hasta 2. Azul azul, amarillo amarillo o rojo rojo. No son combinables entre sí, pero sí son encadenables en el mismo color. La habilidad de rango SSS le otorga 60 puntos de energía máxima extra y además gana otros 30 puntos de energía cuando entra en juego. Esto sitúa la energía generada al rotarlo entre el arma, su habilidad de intercambio y la habilidad triple S en 120 puntos. Nada más entrar ya tiene los recursos para lanzar 4 orbes, permitiéndole hacer orbe azul, azul, rojo, rojo, por ejemplo. Y aparte, la habilidad SSS añade daño extra al orbe especial del Signature Move.
Y para rematar, la habilidad Triple S Plus es que hace más daño de fuego, todos los orbes de color hacen más daño y el Signature Move reinicia el contador de 12 segundos entre Matrix y Matrix. Que por si no os acordáis después de tanto tiempo, la Matrix tiene un cooldown de 12 segundos y se reinicia si cambiamos de personaje o si pasan esos 12 segundos. Pues Roland interpreta el Signature Move como un reinicio del tiempo de espera de la Matrix. Todas estas habilidades especiales de Roland justifican mucho el hecho de gastar Black Cards en mejorar este personaje. Sin duda Roland es uno de los personajes que más valor por pool puedes obtener dentro del juego de forma directa. Al ser un Transcendant, su banner te otorga 18 shards por cada pool, y tienes garantizado sacar a Roland un 80% en el PT cada 10 pulls. Como los Transcendant empiezan en rango S, necesitas 30, 2 pulls, y 90, 4 pull más fragmentos para llevarlo a rango Triple S, y después sacarlo 10 veces más para llevarlo a Triple S Plus. Suponiendo que todo vaya perfecto, y no te trolee el banner nunca, maxear a Roland son unas 40.000 Black Cards, que pueden reducirse si estamos en un gremio jugando en el modo de juego de los gremios de forma habitual y consiguiendo los recursos para comprar fragmentos de trascendidos en la tienda. No es un método rápido el de conseguir fragmentos por gremio, pero el sacar 40.000 Black Cards tampoco es un método rápido. Esto puede llevarnos 10 meses, así que todo lo que reduzca este farmeo es bienvenido. Si me preguntas si merece la pena tanto empuje y esfuerzo en llevar a Roland hasta el infinito y más allá, solo os puedo decir una cosa. Los Vanguard Transcendental son personajes que hacen muchísimo daño de burst y Roland no va a defraudarte. Tiene rangos de ataque amplios, movilidad y esquive sin cooldown perfectos para esquivar, un daño descomunal. Creo que si hay algún personaje del Punishing Great Raven que haga merecer la pena meter el pase mensual para tener extra de Black Cards y hacer más pool, puede ser este. Recordad que el pase A, el de 100 Black Cards diarias, aumenta el farmeo de Black Cards semanales de 1000 a 1700, o el de 4 semanas de 4000 a 7000 aproximadamente, permitiéndote convertir 4 meses de farmeo en 7, reduciendo el farmeo de Roland de 10 meses para las 40.000 Black Cards a solamente 5,5, contando que usemos también el gremio para comprar algún fragmento. Pues esto sería todo de mi humilde guía de por qué soy stan de Roland. Nos vemos en los mares. Tipurion out.